Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al tercer episodio de esta investigación sobre los megalitos sumergidos que fueron descubiertos en el año 65 por el científico norteamericano de la Universidad de Duke, Robert James Menzies. Primero vamos a hacer un acápite, del primer y segundo episodio para que los que nos están siguiendo se pongan un poco al tanto. En el primer episodio comencé a hablar en general de este descubrimiento realizado en el año 65 accidentalmente por este biólogo y oceanógrafo norteamericano, director del laboratorio de Marina de la Universidad de Duke, ubicado en Carolina del Norte. En el barco de investigación científica Anton Bruun, en el crucero número 11 exactamente, venían desde la zona de Guayaquil, desde Ecuador, por toda la costa norte del Perú, a hacer sus trabajos científicos como siempre lo hacían. Todo esto era sabido por las instituciones peruanas como deben ser, y cada lugar donde se detenía eran todo esto debidamente registrado, digamos, en la bitácora del barco. En ese sentido, mientras el barco Anton Bruun se encontraba a 88 kilómetros fuera de la costa peruana, encontró una anomalía en su sonar. El sonar registró a una profundidad aproximadamente de 9.900 metros de profundidad, encontró una anomalía que tenía que ser vista, y esto llamó la atención al mismo Menzies. En la tripulación había un fotógrafo designado que tenía una cámara submarina para tal fin, es decir, tomar muestras de moluscos a gran profundidad. En ese sentido se encontró un molusco de neofilina, así fue conocido, porque este crustáceo era prehistórico y solamente en las zanjas de profundidad llamada Milne Edwards, que en algunos lugares de la costa peruana, a esa distancia, 88 kilómetros, aproximadamente abarcan inclusive hasta los 6.000 metros de profundidad. En ese sentido, como es algo accidentado al fondo marino, en el buen sentido de la palabra, y de acuerdo al mismo Menzies, no existen ni rocas, no existe vegetación en esa profundidad, en ese sector, que le llamó la atención porque el sonar captaba algo más, no solamente una formación geológica común que él nunca había visto antes. Esto está registrado en las diversas entrevistas que se han realizado. Estas entrevistas todas se encuentran en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, y aquellos que puedan tener acceso la pueden encontrar. Entonces, en la medida como yo comencé a hacer las investigaciones, me adentré más a esto. Sucede que decide enviar una jaula con carnada en la cual estaba acoplada en la parte superior esta cámara fotográfica submarina. Una vez alcanzado esa profundidad de 1.900 metros aproximadamente, comienza a tomar fotos, algo muy regular. En ese sentido, una vez que la cámara y la jaula fueron ya subidas a bordo del barco Anton Bruun, un 29 de octubre de 1965, al revelar las fotografías y los negativos que en esa época se utilizaba con la tecnología de esa época, se da cuenta de que existen dos piedras. Él le llama piedras columnas o columnas de piedras, stone pillars. Y esta información inclusive saca a relucir que hay un grabado en una de las piedras, tal como vuelvo a repetir y se vuelve a ver aquí mismo, y una suerte de símbolo. Estas no son protuberancias geológicas que se dan en algunos lugares del océano, en muchos lugares que solamente y recuerden esto, hemos solamente escaneado, digamos así, mapeado el fondo del mar un 10%, siendo el Océano Pacífico el océano más grande en el cual todos los países del mundo pueden caber dentro del océano. En ese sentido, él repite que hay solamente agua y sedimento en ese sector. Por eso se detuvo de acuerdo a lo que registró el sonar. Esto tiene que quedar bien claro para evitar cualquier confusión de información. Una vez reveladas las fotografías, esta fotografía sale y es la que sale publicada en diversos medios. Teniendo en cuenta que en esa época lo que es la información sobre, entre comillas, civilizaciones desaparecidas o la Atlántida, que tiene mucho más marketing, por decirlo así, más popular,
comienza a causar un cierto revuelo en distintos medios y aparecen en diversos artículos de periódicos norteamericanos. Posteriormente, esto fue, volvemos nuevamente al 29 de octubre, el Anton Bruun, al mando de Robert James Menzies, regresa el 9 de noviembre. ¿Por qué? Como buen científico, para confirmar lo que ha visto. Si regresa al mismo lugar, obviamente encontró el mismo tipo de registro inusual en el fondo del mar, que repito, solamente de acuerdo a él en ese lugar hay solamente agua y sedimento compactado por los miles de años. Y se tomó la foto. A mi entender, esta foto bien puede haber sido recortada o por la ubicación que se obtuvo en ese momento con la tecnología de esa época, estamos hablando ya hace 60 años, aparece la fotografía aquí. Sin embargo, y esto lo hablé ya en el episodio número 2 con mayor amplitud, lo pueden ver, voy a dejar los enlaces de ambos episodios debajo en la descripción de este video. Aparece ya una descripción más completa a través de la publicación de la portada de la revista muy reconocida Science News, ¿ah? Informaciones o noticias de ciencia. En su publicación de abril del año 1966, Barbara Tuffy, una bióloga reconocida, investigadora y autora de libros, entrevista a Menzies. Aquí Menzies se contradice, porque Menzies explica lo que ha visto, que es los dos pilares de piedra, por decirlo así, con los grabados, habla en plural, es más, dos piedras que han caído, que están cubiertas prácticamente por el fango, y una de tipo cuadrangular que también se observa. Y esto lo saqué en el episodio anterior, que también lo pueden ver. Y en ese sentido está hablando de 5 megalitos en total. Es decir, a mi humilde entender, una columna megalítica, una columna de piedra, se ha caído parcialmente en el fango del fondo del mar y no creo que sea la única, porque para ello regresó, aparte del 29, el 9 de noviembre y se tomaron más fotos. Al haberse tomado más fotos, estas fotos no se encuentran en ningún lugar. No están en la Universidad de Duke, no están en el Smithsonian Institute, que también he ido, y en la biblioteca del Congreso, en ningún otro lado, porque, como he dicho desde un principio, me he dedicado 4 años a investigar y a seguir investigando. He encontrado otras evidencias que me han permitido continuar con esta investigación. Por eso, poco a poco estoy dando la información en ese sentido. Asimismo, debo recalcar lo siguiente. Robert James Menzies tenía una reputación académica impecable. Era muy reconocido como experto mundial en investigación de crustáceos en gran profundidad, que no solamente lo hizo en las costas peruanas, sino también en las costas ecuatorianas y chilenas y en otras partes del mundo. Así como el barco Anton Bruun era destinado a distintos lugares, que esto había sido un contrato de alquiler de este barco científico que tenía un staff, unos miembros que eran estables, que era el capitán, las personas que tienen que hacerse cargo de la logística, el mantenimiento del barco y alojar, digamos así, a los tripulantes científicos que venían a hacer investigaciones en distintas partes del mundo. Robert James Menzies era en ese sentido el líder que estaba a cargo de esta investigación científica y que accidentalmente encontró esta información. En ningún momento, como dije en los 2 anteriores episodios, Menzies fue desaforado, criticado, ridiculizado o rechazado por su comunidad científica. Que quede esto bien claro, no existe ninguna información en contra de ello en ningún lugar, cosa que he investigado. Menzies no publicó ningún libro, no sacó ninguna otra información porque algo sucedió y por eso estoy haciendo esta investigación que he tenido y tengo evidencias que puedo demostrar con correos electrónicos y demás documentos para hacer un monitoreo del trabajo que he realizado en todos estos años. Asimismo, al no ser rechazado, su trabajo continuó y lamentablemente falleció en el año 1976 en Costa Rica. No pudo ver su sueño logrado de regresar y tener este tipo de descubrimiento que había logrado en el Perú el año 65. Él estaba interesado en regresar al Perú y continuar con sus investigaciones, pero por motivos de fuerza mayor, digamos que
no se pudo hacer. Las fotografías no se han encontrado en ningún lugar. He intentado, como he dicho anteriormente, para aquellos que están viendo este video por primera vez, he intentado y me comuniqué con la revista Science News y en ningún momento existe una copia de ese ejemplar dispuesto en su biblioteca, en su sección de colecciones. Asimismo estuve en eBay tratando de buscar las colecciones como existen revistas conocidas de esa época de las empresas editoriales norteamericanas y justamente ese ejemplar tampoco se puede encontrar. Se puede encontrar otros del mismo año del 66, pero ese de abril del 66 con el artículo de Barbara Tuckey a Menzies no se encuentra. Teniendo en cuenta esto, vamos ahora a ver quién era el fotógrafo de esta expedición. El fotógrafo estaba entre la lista de tripulantes y esto está en la bitácora. Este fotógrafo de nombre Alec Blasco Ibáñez. Este fotógrafo es de nombre Alec Blasco Ibáñez. Apellido compuesto Blasco-Ibáñez. Debe ser Blasco Ibáñez, pero la ñ no existe en el alfabeto anglosajón. No confundir con Vicente Blasco Ibáñez, que fue un escritor, activista político durante la época de la dictadura de Franco, que tuvo una preponderancia. No confundir con él, no confundir con otro señor Blasco Ibáñez, que es un artista plástico mexicano, si no me equivoco. Son los que salen en esta, cuando hay una búsqueda con respecto a este fotógrafo. El fotógrafo sí estuvo participando en esta expedición y fue el encargado de tomar las fotografías de las cámaras que habían sido obtenidas con permiso para ser utilizadas en esta investigación científica. Por lo tanto, él se dedicaba al mantenimiento y poner los rollos y revelar la película de las fotografías de los moluscos y otros invertebrados que estaban haciendo la búsqueda de biología marina profunda, que era el trabajo de Menzies y de su equipo técnico. Dentro de los miembros del equipo científico, técnico que habían asistido, habían también ciudadanos de otros países. Inclusive participaron como invitados algunos miembros del IMAR, el Instituto del Mar del Perú. Lo mismo ocurría en Ecuador, lo mismo ocurría en Chile, lo mismo ocurría en otros países donde el Anton Brun hacía su trabajo con o sin Menzies. Es una forma recíproca en la comunidad científica internacional de hacer esto. Volviendo al tema, este señor Alec Blasco y Ibáñez, apellido compuesto con la M, no con la ñ, vuelvo a repetir, es el que tomó las fotografías y estuvo a cargo de eso. Su nombre completo es Alexander Montgomery Blasco Ibáñez y aparece como un fotógrafo, reportero gráfico de gran experiencia a nivel internacional, en un solo lugar, en una sola página que se está mostrando en estos momentos. Aquí tienen que prestar atención para evitar cualquier resentimiento y pensar que este lugar existía una morfología geológica o había otro tipo de informaciones en las cuales dicen que ha sido desmentido. No es así, porque lo he investigado, amigos. Y yo no investigo estas cosas desde hace un poco tiempo. Aquí está mi libro, lo pueden ver, El mensaje de los Andes, en la cual les explico y doy a entender por qué, publicado en 1993, por qué la zona andina, que incluye al Perú también, es un sitio que atrajo muchos turistas que estaban viniendo para buscar respuestas y informaciones, digamos, místico-espirituales, esotéricas de la nueva era, del 93. Aquí estoy yo, una foto que ya me reconozco, muy joven, por cierto. Y este libro que lo publiqué en el 2005, con mi segundo nombre, Renato Longato, 1965, Yo soy del pasado, enigma de la arquitectura inca, donde demuestro por primera vez desde esa época, y después lo hicieron otros, los cortes milimétricos en la estructura que se encuentra aquí, en el Inca Misana, que está acá, y aquí están los cortes romboides. Dentro de los cortes romboides están los cortes milimétricos, que fueron vistos por primera vez en este libro que fue publicado
en el 2000, en el 2005, en el 2005. O sea, ya hace 21 años. Desde allí yo vengo investigando poco a poco y después entré al tema de los geopolímeros, lo pueden encontrar en mi canal de YouTube, así como también las entrevistas que se realizó, la única entrevista latinoamericana hecha al científico francés Joseph Davidovich sobre geopolímeros en Pumapunku y también en el Perú. Aquí regreso, disculpen este acápite anecdótico para todos ustedes. Lo que sucede es que este señor Alexander o Alec Blasco Ibáñez, Alexander Montgomery Blasco Ibáñez, lo he buscado en todo lugar. Está en la bitácora del crucero 11 de Anton Bruun. Él fue el fotógrafo. Sale como fotógrafo y ha tenido trabajos que se han realizado en distintas partes del mundo. Pero sucede algo muy curioso y se los comparto a todos ustedes. No he podido encontrar, y he pedido ayuda hasta 3 personas para que busquen en distintos lugares, distintas personas, no solo en el Perú, porque yo vivo en Estados Unidos y actualmente me encuentro en Lima realizando estas investigaciones con el grupo Research and Exploration LuxNova, un non-profit, una asociación sin fines de lucro, para encontrar al señor Alexander Montgomery Blasco Ibáñez o también Alec con C. Blasco Ibáñez. No sale ninguna foto de ninguno de sus viajes, ningún retrato, nada. Simplemente está desaparecido. Humo, nothing, nada. Esto es muy extraño, siendo él la persona que aparece en la lista, en la bitácora y aparece como un fotógrafo profesional, pero ninguna de las fotos que ha hecho en viajes a nivel internacional, un hombre, como se dice en inglés, un maverick, una persona de viajes espectaculares, tipo Indiana Jones, no aparece en ninguna de estas páginas web, ni su nombre, ni todo su trabajo, ni todos sus antecedentes. Inclusive formó parte de entrenamientos, creo que de la Guardia Nacional norteamericana en su momento. Y él no aparece. ¿Por qué? Y justo fue el fotógrafo de la expedición del crucero 11, el Anton Bruun, que estuvo a cargo y que descubrió esto, que fue descubierto el 29 de octubre y que después también sale el 9 de noviembre, que está en la bitácora, y que Robert J. Mason, siendo un científico de calibre, no iba a confirmar lo que estaba viendo. ¿Creen ustedes que iba a cometer el error de arriesgar su reputación académica y decir alegremente, esto fue así? ¿Por qué no se continuó? ¿Por qué no pudo venir al Perú? Eso es uno de los detalles que estoy compartiendo con ustedes porque estas son primicias que les estoy dando para que ustedes saquen sus propias conclusiones y no se dejen de llevar por las noticias que se encuentran básicamente en Internet, porque esto ha costado tiempo. Y he tocado las puertas a expertos internacionales que se dedican a estas investigaciones también, para poder indagar más sobre este tema. Así que amigos, este es el episodio número 3. Para que ustedes estén al día, vean, el episodio número 1 y el episodio también el número 2. Por ello los invito a pensar cómo es posible que el fotógrafo a cargo no esté en el Internet. Tienen una hoja de vida impresionante. De un hombre que ha viajado por todo el mundo, no existe una sola fotografía de él. Solamente existe también esta fotografía que fue tomada por la cámara submarina que no le pertenecía a él. Él fue enviado para hacer de este tipo su trabajo y su función, el revelado, las películas y demás, y después ser entregado. Obviamente aquí hay algo que no cuadra. Por ello no se puede decir fácilmente o etiquetar y decir que toda esta información no es falsa, se está basada en un mito. No es así, porque hay algo más. Y ese algo más va a salir en un documental. Y solamente lo que estoy haciendo es hacerle entender a todos ustedes el porqué de la importancia de esta investigación, porque todo apunta, todo indica de que algo sucedió. Y eso después lo vamos a compartir en un documental con el grueso y el volumen de toda la información que se está haciendo, así como también viajes
de diferentes lugares dentro del país y también se han hecho lejos, fuera del país, para poder hacerles nosotros dar una investigación que realmente merece a la medida de la envergadura, tratando de ser no lo correctamente posible con este gran descubrimiento. Amigos, si les ha gustado este video, suscríbete a mi canal, ya viene el episodio 4 y vamos a continuar así con más detalles sobre todo esto. Finalmente me pidieron una pregunta que si se puede dar los detalles para poder utilizar información satelital sobre esta ubicación. Lamentablemente a la profundidad que se encuentran estos megalitos, entre 1900 a 1960 metros de profundidad, no hay satélite que pueda ingresar a esa profundidad, ni el mismo satélite SAR del científico Filippo Biondi, que dice haber escaneado toda la parte de la meseta de Giza en Egipto últimamente y que ha causado un revuelo. En el agua es otra historia. Se necesita un barco que tenga batimetría. Es un equipo que puede realmente, digamos, escanear el fondo del mar y después hacerlo pasar a un software y convertirlo en una imagen tridimensional, o uno que podría ser también con la tecnología actual, es tener un ROV, que es un Remote Operated Vehicle. Es un robot, digamos, que puede ser sumergido, llegar a esas profundidades y poder tomar un video y fotografías del lugar. Eso requiere una tecnología sofisticada y una logística que es de un alto presupuesto. Nuestro fin es tratar de organizar todo ello en su debido momento. Finalmente, espero que les haya gustado. Suscríbete al canal, apoya este trabajo y también difúndelo. Muchas gracias. Hasta la próxima. Estén atentos para el episodio número 4.